Las pruebas PISA son unas pruebas que se hacen periódicamente en muchos países del mundo. Digamos, básicamente se iniciaron en la OECD y después se fue expandiendo a muchos otros que se fueron acoplando, básicamente para entender de qué se trata esto, cómo son los sistemas, si se puede evaluar cuán buenos, cuán malos. Y hoy, digamos, en esta última versión, creo que abarcó cerca de 79 países, ¿no? 79 países, de los cuales 10 son de América Latina, 37 miembros de la OECD y el resto son países no miembros de la OECD. O sea que la OECD terminó siendo menos de la mitad del total, y se trata de hacer una muestra muy amplia que abarca o trata de representar a la totalidad de los chicos de 15, cada uno de estos países de 15 y 16 años. Sí, básicamente los que están alrededor de lo que sería que para nosotros el segundo año del colegio secundario. Sí, tercer año, entre 15 y 16 años. Claro, los chicos de 15 años de tercer año, sí, o segundo año, dependiendo si son 6 o 7 años de escuela media. Se hace cada 3 años, desde el 2000 en adelante. Este año se presentaron los datos de las pruebas tomadas en 2018 y hay 3 capacidades centrales que se evalúan, que son lectura, matemática y ciencia de la naturaleza. Sí, y en cada versión se hace eje sobre una en especial. O sea, hay lo que llaman el dominio, hay un dominio especial en donde se profundiza el estudio. Entonces cada onda profundiza una de las 3 y esta tocó lengua, ¿no es cierto? Lectura, exactamente. Lectura. El dominio principal fue lectura. En cada uno de los chicos, con esta lógica de buscar representatividad, hay algo así como 700.000 chicos en todo el mundo, alrededor de 12.000 en la Argentina, que buscan dar respuesta a lo que sería el universo de los niños de esta edad en el país, y responden una prueba para cada una de estas capacidades, para cada una de estas disciplinas o áreas, y además lo que se llaman cuestionarios complementarios, que son búsqueda de identificar características de los estudiantes, de sus familias y de las escuelas en cada uno de los ámbitos en los que ellos se mueven. Y que tratan de completar el análisis y dar elementos para poder comprender por qué los resultados son lo que son, ¿no es cierto? ¿Cómo es la comparación de Argentina en relación a lo que ha sucedido en otros años y con otros países? En principio, digamos, lo más importante de señalar es que los resultados de Argentina no son muy alentadores, no lo han sido a lo largo de todas las pruebas que se han realizado. Ha habido cambios a lo largo de distintas ondas, pero claramente Argentina no está en una situación que uno le gustaría que esté, y no se siente cómodo con los resultados, obviamente. A lo largo de los años creo que se ha mantenido bastante constante la situación. Uno puede decir que está estancado en un nivel bastante bajo, Sí. con algunos matices. La situación de lectura, que es la primera que se empezó a evaluar en el 2000, tuvo una primera medida interesante en un nivel relativamente alto, y a partir de ahí cayó mucho en el año 2003 y 2006, y empezó a recuperarse a partir del 2006 y sigue en una situación de cierta recuperación a un nivel que todavía no logra sostener aquel nivel inicial de los 2000, en una situación donde hay que tener en cuenta que estamos midiendo un esquema donde la escuela media argentina incorporó una cantidad de chicos, aumentó la cobertura a partir de la reforma de la educación federal en la década de los 90, y hoy tenemos una mayor cobertura pero con un nivel de calidad más bajo en la generalidad. Entonces, lo cual es una sensación, hay un claroscuro ahí, porque en realidad cuando uno aumenta la cobertura, como sabe que la aumenta hacia los sectores que están en una situación más desfavorecida, es obvio que los resultados no pueden ser que vayan mejorando, pero de todos modos la situación es complicada, y cuando uno lo compara con otros países, uno lo que encuentra es que América Latina está obviamente por debajo de la OECD, y dentro de América Latina Argentina está digamos entre los últimos lugares, digamos, solamente
superada en términos de malos resultados por Paraná y República Dominicana, y en algunos casos por otros países. Sí, Perú y Brasil, dependiendo de la disciplina, en matemática o en ciencias, están por debajo, pero en general todo el resto de los países de América Latina están sensiblemente por encima, y Argentina está en una situación, digamos, por debajo del promedio latinoamericano, excepto en el caso de ciencias, donde está levemente por encima del promedio. Pero, y si estamos con ese punto, estos resultados deberían ser corregidos por cobertura, porque uno no tiene la evaluación de cuál es la cobertura de los otros países que están en mejor situación. Exacto, y en todos los casos muy lejos de la situación del promedio OECD, y también una distancia relativamente amplia del promedio de los países de la no OECD, digamos el otro grupo con el cual podríamos compararnos con todas las complejidades que eso tiene. Una aclaración que no hicimos antes es que todas estas medidas que estamos haciendo tienen que ver con una de las dos formas de medición que tiene la prueba PISA, que es lo que se llama los puntajes de desempeño, ¿no es cierto? Los puntajes que muestran, a partir de la evaluación se le da un puntaje a cada una de las pruebas y con eso se hacen los promedios, y ese puntaje promedio tiene una media de 500 puntos con un debido estándar de 100. En todos los casos Argentina está por debajo de esos niveles en las complejidades que mencionamos. Hay otra forma de medirlo, que son niveles de desempeño. Esos niveles tienen distintos rangos y también encontramos porcentajes importantes de nivel de desempeño bajo en las tres disciplinas, en las tres áreas, y eso también nos muestra una pintura compleja y difícil, digamos, de esa capacidad. ¿Qué son los factores asociados y qué heterogeneidades se encuentran en las observaciones, en las pruebas que pudimos analizar? De alguna manera, lo que hacen esos cuestionarios complementarios que mencionábamos antes es poder identificar características que tienen los alumnos para señalar, digamos, cuestiones vinculadas a su contexto familiar, a sus situaciones personales y a la escuela a la que asisten. Esos factores de alguna manera nos permiten identificar ciertas vinculaciones entre sus características y los desempeños. Podemos encontrar factores asociados en general que cruzan transversalmente a los tres sectores, a las tres áreas, o factores específicos sobre ese dominio principal que, como decíamos antes, en esta onda del 2018 corresponde a la lectura. ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas que identifica el estudio, ¿no es cierto? Como recién contábamos, el análisis de los factores asociados pueden ser atendidos en función de que sean factores generales o específicos al dominio de lectura, que es el que se ha estudiado en esta oportunidad. En términos general, pareciera confirmar los prejuicios que uno ya tiene, ¿no es cierto? Que obviamente el más fuerte es que los resultados tienen una altísima dependencia a nivel socioeconómico de las Exacto. El nivel socioeconómico y especialmente el nivel de formación de los padres, sí, dentro de ese nivel. En nuestro caso hicimos hincapié en el nivel básicamente educativo de la madre, ¿no es cierto? Por la presentación de la información que estaba más clara para la madre que para el padre en relación con las estadísticas que tenemos. Sí, aclaremos en este punto lo que no hicimos antes, que es que el análisis de los resultados de las pruebas PISA es un análisis muy complejo porque las bases de datos son de una sofisticación, digamos, especial para lo que uno usualmente está trabajando. Entonces ahí detectamos que el nivel educativo de la madre era como un indicador más razonable del resultado de los chicos, ¿no es cierto? Exacto. Además del nivel de formación y de la situación socioeconómica, uno encuentra un mayor nivel de desempeño en las escuelas urbanas en relación con las escuelas rurales, y eso también confirma lo que habitualmente se conoce. Hay toda una cuestión vinculada a lo que sería el derrotero escolar. Los chicos que iniciaron tempranamente tienen mayor predisposición a tener más capacidades. Cuanto más temprano se inicie la educación inicial, a los 2 o 3 años de edad, hay mejores derroteros posteriores, y además la repitencia tiene una influencia negativa muy fuerte en términos de que la repitencia, y cuanto más temprana sea la repitencia,
conlleva de alguna manera peores posibilidades de desempeño. Y esto es importante porque da una pista de cómo las pruebas pueden ser usadas para reformas, ¿no es cierto? Porque son casos claros en donde el propio resultado te está diciendo hacia dónde tiene que ir la política para mejorar. Claro, todos estos cuestionarios complementarios buscan eso, encontrar, digamos, alternativas de política que busquen mejorar el desempeño hacia adelante. Algunas otras cuestiones que son interesantes para rescatar tienen que ver con el sector privado respecto al sector público. Si bien es cierto que el sector privado es muy complejo en la Argentina y en general, digamos, hay escuelas privadas puras, privadas con subsidios, privadas de gestión estatal, de gestión confesional, etcétera, etcétera. En general todo ese mundo, todo ese gran conglomerado complejo de la educación de gestión privada muestra un mejor desempeño que el de la educación pública. Que por un lado afianza los problemas, digamos, refuerza la preocupación sobre el problema de equidad, pero por otro lado es la consecuencia lógica de asociar este factor con el nivel socioeconómico de la familia. Exacto, lamentablemente por las características de nuestro país. Y por otro lado, también hay una cuestión vinculada al género. Las mujeres tienen mejor desempeño en lectura y los varones muestran mejor desempeño en matemática. Eso en general son todas cuestiones que confirman tendencias que otras estadísticas, otros indicadores lo muestran.